nacional, hasta la propia persona humana, ¿verdad? Y hay muchos instrumentos, ¿verdad?, jurídicos dentro de la Carta de los Derechos Humanos, que vimos cómo está formada la Carta, ¿verdad? Y otros sujetos más. También que respecto de los sujetos de derecho internacional, agotamos todo el tema de lo que es el Estado, ¿verdad? Sus elementos principales, sus elementos secundarios, clasificación, ¿no? La vida de los estados, cómo nace, se extinguen, ¿verdad? Se transforman también, o sea, la vida del Estado es muy dinámica. Pero también como sujetos de derecho internacional, son susceptibles también de tener derechos, aparte de las obligaciones, ¿verdad? Vimos que los derechos están también reconocidos en diferentes cuerpos jurídicos de carácter internacional. Dentro de ellos, básicamente, ¿verdad?, que estamos centrándonos más en las Cartas de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Eso pues viabiliza la coexistencia entre los estados. Si no, imagínense, ya nos hubieran avasallado aún más, ¿verdad?, si no hubieran parámetros de conducta de los estados. Y ven pues cómo está funcionando ahora con el conflicto de Rusia, ¿verdad?, y Ucrania. Se están pues enfrentando esta situación. Ven que el mundo está muy dividido, incluso aquí en América, ¿verdad? Hay quienes apoyan directamente a Rusia, hay quienes apoyan directamente a Ucrania y hay otros que se abstienen. Si ustedes han visto el recuento de las votaciones internacionales, ¿verdad?, cuál ha sido el comportamiento de Latinoamérica dentro de los organismos internacionales, como ven, que son importantes. Ahorita están jugando un papel crucial y ha evitado pues males peores y más grandes a raíz de la existencia de estos organismos. Pero también pues uno de los principios importantes de lo que significa un derecho para los estados es la no intervención. Cada sociedad tiene la potestad y el derecho de regirse por sus propios sistemas que ellos crean más convenientes y ya no ser perturbado ni en su sistema político, ni contra su población, ni contra su territorio por ningún otro estado. Y esto es lo que está pasando hoy, ¿verdad?, que es muy delicada la situación. Entonces vemos también pues una de las formas más idóneas de comportamiento en el ámbito internacional es a través de los tratados internacionales. Y vemos pues que los tratados internacionales sí son parte integrante, ¿verdad?, de la convivencia entre los estados y se han ido perfeccionando, ¿verdad?, con el paso del tiempo y sobre todo han ido también en abundancia, ¿verdad?, en cantidad. Entonces los tratados sí forman una parte importante de la convivencia internacional. Pero también está el dominio espacial de los estados. Vimos cómo se van regulando estas situaciones que han obligado a la humanidad y a los organismos internacionales a implementar nuevos parámetros, ¿verdad?, de conducta, nuevos parámetros de determinación, de limitación, de extensiones, ¿verdad?, de espacio, ya sea marítimo, ya sea aéreo, ya sea atmosférico, ¿verdad?, cósmico. Y ha sido pues muy importante, que dentro de ellos también tenemos lo que es el espacio marítimo, cómo lo ha regulado a través del CONMEMAR, el espacio aéreo, cómo se ha regulado a través de la OASI, y el espacio atmosférico o espacial. Aquí todavía hay mucha tela que cortar a ustedes, pero ustedes están viendo, hoy por hoy hay avances enormes.
Incluso, ¿se acuerdan ustedes la fiebre del petróleo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Hoy la humanidad está cambiando ese panorama. El petróleo, pues claro, todavía es símbolo de riqueza, pero está dando paso a otros productos naturales, ¿verdad? Principalmente los que se van a utilizar en la carrera espacial. Están en un incremento galopante, ascendente, sostenido. En el ámbito internacional, cuestiones como el litio, ¿verdad? Y todas esas cuestiones que sirven para naves espaciales y todo, van al alza. Dentro de unas décadas va a ser sinónimo de mucha riqueza, como lo fue el petróleo, ¿verdad? En el siglo XIX y a principios del siglo XX. Esto va a cambiar obviamente también conductas en la humanidad. Y pues se habla del seguro también del territorio, ¿verdad? Y por último, de las relaciones de los estados. Como sujeto de derecho internacional, convive con otros sujetos de derecho internacional de la misma naturaleza, de la misma jerarquía, con iguales dignidades. Entonces, ¿cómo se relacionan los estados? Vimos pues que hay forma de cómo se debe relacionar. Como ustedes saben, el Estado en sí no tiene una existencia física, ¿verdad? No puede trasladarse de un lugar a otro, sino lo hace a través de sus elementos personales, a través de sus instituciones y de su forma de elección y nombramiento, etc. Y se manifiesta en los ámbitos internacionales. Entonces hay funcionarios, hay autoridades que tienen la potestad de comprometer al Estado o exigir sus derechos, ¿verdad? Entonces vemos pues que el jefe de Estado, el canciller, juega un papel importante, pero también hay otros órganos de relación, ¿verdad? Y entonces así como llegamos a esta tercera etapa, ya habíamos hablado de los sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, ahora hay otro sujeto, los organismos internacionales. Como yo les dije, vamos a centrarnos únicamente en dos: la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Ustedes saben, hay muchos otros más, ¿verdad? Demasiados. Pero para nuestro acervo, ¿verdad? Posiblemente, eso lo vamos a dejar así, dejémoslo en el tintero, lo que es la integración centroamericana. Casi no lo desarrolla en Derecho Internacional Público porque tiene su ubicación más directamente con el derecho de la integración. Yo di ese curso por muchos años en la facultad. Desgraciadamente, lo retiraron del pensum. Y era un curso importantísimo. Fíjense que a raíz del nuevo derrotero que está tomando el mundo de integrarse, los tratados de libre comercio, la creación de instituciones dentro del comercio, ¿verdad? El mundo ha tendido más hacia la integración. Y en décadas recién pasadas, muchos países apostaron más por el curso de integración, en tal medida que lo han convertido en doctorados de Derecho de Integración. Mientras en Guatemala, en lugar de avanzar, fuimos para atrás porque yo hice una investigación y solo la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos tenía el curso de Derecho de Integración. La Landívar tenía integración, pero integración europea y a nivel de maestría, ¿no? Pero integración como una disciplina jurídica en general, solo la Facultad de Derecho la tenía. Yo creo que hoy por hoy ninguna facultad la tiene, ¿verdad? Salvo a nivel superior, que yo lo ignoro por el momento, pero esa es nuestra triste realidad. Un curso muy importante que lo retiraron cuando debían de haberlo incrementado. Bien, entonces hay otros organismos internacionales, ¿verdad? Como les digo, está el SICA, está
la OMC, la OIT, el FMI. La OMC es la Organización Mundial del Comercio. El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es importantísimo desde tiempo atrás. También es de integración, ¿verdad? La Organización Mundial del Comercio, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, el Fondo Monetario Internacional, tan mencionado, ¿verdad? El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Bueno, hay bastantes, ¿verdad? Y el Banco Centroamericano, el BCI, ¿verdad? Si nos podemos hablar de los organismos internacionales, sería nunca acabar. Es mejor que conozcamos dos puntualmente, ¿verdad? Como es la OEA y la ONU, que tratar de conocer poquísimo de mucho. El programa lo veo muy insuficiente, porque solo tiene prácticamente dos temas. Al menos el que yo tengo, el que yo capté de internet, solo tiene adquisición de territorio, que ya le hemos visto, ¿verdad? Pero aquí nos habla de Guatemala y sus fronteras. Cómo llegaron, es cuestión histórica, ¿verdad? Y instituciones de protección de derecho humanitario, el asilo, el refugio, los desplazados, el derecho humanitario, la neutralidad del medio ambiente. Como ustedes ven, y esto quiero que quede muy claro, ¿verdad? Anteriormente, que como les digo, vimos el tema de sujetos de derecho internacional. En primer lugar, nos dedicamos al Estado. Vimos todo lo que es sobre el Estado, ¿verdad? Y hasta llegar a cómo se relaciona con los demás estados. Ahora estamos pasando a otro sujeto del derecho internacional, organismos internacionales. Posteriormente, como ustedes ven, ¿verdad? Hay otro sujeto del derecho internacional, la persona humana. Y aquí es donde miramos el asilo, el refugio, los desplazados, el derecho humanitario, el medio ambiente. Como ven, nos quedamos en el tema de sujetos del derecho internacional. Pero aquí, pues, vamos a ampliar a otros temas, como es la responsabilidad internacional. Es muy importante. ¿Qué estaría pasando ahorita con Rusia? ¿Verdad? Medios de solución de conflictos, esos tenemos que conocerlos. Y aquí no sé por qué no están en el programa, que igual que yo tengo. Los medios de solución de conflictos son importantísimos. Hay medios diplomáticos, fíjense ustedes. Hay medios jurídicos, ¿verdad? Y hay medios coercitivos, como ustedes ven cómo va subiendo la escala de tensión y profundidad en la solución de los conflictos. Los medios diplomáticos o directos, ¿verdad? Son una gama muy importante y tienen su propio nombre, tienen sus propias características, sus propios elementos, ¿verdad? Si nos pasamos a otra escala más elevada, con lo que es los medios jurídicos, ¿verdad? Aquí hablamos ya de tribunales internacionales. Pueden ser arbitrales o jurisdiccionales, pero siempre internacionales, ¿verdad? Y por último, medios coercitivos. Este es lamentable, ¿verdad? Lo que pretendían hacer con Rusia, pero Rusia es una potencia atómica. O sea, le han dedicado mucho dinero a la actividad de la guerra, ¿verdad? Y no así por así le pueden poner el pie encima a un país como Rusia. Y ese es el gran problema que enfrentamos, ¿verdad? Ese es el gran problema. Cuando se aplican los medios. Y otro tema importante acá, es que si se logra o si se trata de resolver el tema a través de los organismos internacionales como las Naciones Unidas,
Acuérdense que Rusia es parte del Consejo de Seguridad y puede vetar resoluciones. Ese es el gran problema, es juez y parte. Entonces ahí vemos una limitación a estos organismos internacionales. Necesitan ser reestructurados, necesitan ser modificados, necesitan ser perfeccionados. Después nos dedicamos, como le digo, a lo que es la persona humana, ¿verdad? El derecho humanitario es muy importante. Vamos a ver alguna parte de ello. Entonces, como ven, el derecho internacional está presente en muchos acontecimientos internacionales. Y acuérdense ustedes que hasta mediados del siglo XX, Europa era la rectora, podríamos decirles, de la historia universal. Ellos imponían hasta la propia moda, ¿verdad? Imponían los estilos arquitectónicos, urbanísticos, y no digamos políticos, filosóficos, tecnológicos. Por eso, como ven, al principio de la aviación, Estados Unidos no quería unos cielos abiertos total, porque se encontraba en desventaja con Europa. Imagínense, hasta no hace poco, pues, Estados Unidos toma la hegemonía mundial, pero Europa dictaba parámetros internacionales. Y entonces la Primera Guerra Mundial, pues, y como ustedes ven, las dos guerras mundiales ahí se desarrollan básicamente. Aunque sí hubo una parte que se vino a América en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero que tenemos todavía Brasil, Argentina y México, que fueron países que muy valientemente tomaron su papel y solventaron muy brillantemente el problema de Alemania en América. Trataron de trasladar parte de la guerra para acá, pero gracias a esos tres países, pues, se evitó totalmente, ¿verdad?, que nos viéramos afectado en nuestro territorio. Pero la Primera Guerra Mundial, pues, llamaba a un nuevo orden mundial. Acuérdense ustedes que en 1898 Estados Unidos participa en dos acontecimientos muy importantes. Yo me atrevo a decir, ya como potencia mundial. Ya lo habían invitado desde 1815, fíjense, a formar la Santa Alianza con Europa. Muy sabiamente, sus dirigentes son unas personas muy dotadas, ustedes, de intelectualidad, mucha letra, muy estudiados, gente muy inteligente. No se comió el cebo, ¿va?, que le tiran las potencias europeas, y no participa en la Santa Alianza, porque continúa afianzándose como un país, ¿verdad?, grande. Y ellos trataron de ser una vitrina para el mundo, ¿verdad?, un ejemplo para el mundo. Y ahí es donde nace el principio del destino manifiesto. El destino manifiesto fundamenta toda la política exterior de los Estados Unidos, desde el siglo XIX hasta la fecha. Son postulados básicos que tienen los Estados Unidos en su diplomacia, en sus relaciones internacionales. Y todos los presidentes conocen eso y sobre esas bases han desarrollado. Y se han desarrollado muchas doctrinas. Bien, entonces Estados Unidos participa primeramente en la independencia de Cuba. El segundo movimiento que tiene Cuba independentista, ¿verdad? El primero comandado por de Céspedes, y el segundo pues ya tenía dirigentes como José Martí, José Joaquín Palma, un dominicano
mexicano que le decían el general, que participó también en la independencia de Cuba. Pero Cuba le pide favor a los Estados Unidos porque tenía una paridad de fuerza con España. Y Estados Unidos pues manda un ultimátum, que ahora ya sabemos que es ultimátum, ¿verdad? Todavía no. Hoy en esta parte nos toca, ¿verdad? Un ultimátum a España para que solvente inmediatamente ese problema. Y España pues ni siquiera se da por enterado de la advertencia de los Estados Unidos. Entonces le dirige otro ultimátum ya poniéndole plazo. Y España se caso omiso. Esa guerra sí fue totalmente humillante, ustedes, contra España. Ahí España termina como potencia mundial. Ahí cierra España su capítulo de superpotencia. Estados Unidos lo arrasó. No tuvo oposición. En 1898. Y se hace de una de otras islas, da por todos lados. Y se hace de su influencia en Puerto Rico, Cuba, en unas islas del Pacífico. Y firman los acuerdos, como puntos de entendimiento de Washington, que son parámetros de conducta para firmar el Tratado de Paz de la guerra que le llaman hispanoamericana, se le conoce también, o la guerra España-Estados Unidos del siglo XIX. Estados Unidos venía de haberle ganado una guerra a Inglaterra en 1812, cuando Inglaterra trató de recuperar a los Estados Unidos. Estados Unidos se defendió y le ganó la guerra. Sí, allá se habían curtido en la guerra los norteamericanos. Y empezaban a implementar sus doctrinas, como la doctrina Mahan, que es para los mares, ¿verdad? La doctrina Monroe, y así se han dominado ellos con eso del destino manifiesto. Y entonces van a firmar los tratados de París y se reúnen en París las dos delegaciones. Estados Unidos lleva un solo mandato. Todo. No iba a negociar. Yo creo que llevaban ya hecho hasta el tratado ustedes. España a más capaleada llega a las conferencias de París para firmar el tratado y trata de negociar. Estados Unidos dice, aquí no venimos a negociar. Venimos a firmar un documento, nada más. Entonces España todavía dice, bueno, trató de alegar derechos, le dijo, si no se firma hoy, trasladamos la guerra a continente europeo. ¿Qué quería decir eso? Tocar territorio español. Ahí sí, los españoles se dieron cuenta que no podían hacer nada ustedes. Es que fue avasallante. Si ustedes leen, cuando leen la historia, si tienen curiosidad, lean la historia de esa guerra. Humillados tuvieron que ceder. Estados Unidos, ahí miren cómo posiciona a los Estados Unidos. Y ese mismo año, 1898, fíjese, le quedaba todavía aire para convocar al continente americano a las conferencias de Washington, retomando, como yo les había dicho, ¿verdad?, el Congreso de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar. Ahí es donde nace el panamericanismo. En 1826, como una respuesta a la Santa Alianza, ¿verdad?, que trataba de recuperar América para Europa. Entonces la respuesta americana a la Santa Alianza no logra entrar en vigor el tratado, pero quedó como un documento histórico valiosísimo. Y Estados Unidos retoma el panamericanismo con otra visión, con una visión mayormente comercial. Y es donde empiezan las conferencias interamericanas. En
1898, ¿verdad? Ahí Estados Unidos le demuestra al mundo el poder de convocatoria política que tenía. Prácticamente llegaron todos los presidentes o todos los delegados del continente americano a la conferencia de Washington. Y es así como llegamos al siglo XX. Como decirle ya con Estados Unidos graduado como una gran potencia militar, económica y política. Ya le había quitado más de lo que es el territorio de México, hoy a México. En las guerras, ¿verdad? De México contra Estados Unidos. Otra cuestión, ustedes, otra cuestión de historia que llora sangre con los dirigentes latinoamericanos, ustedes. México pierde pues mucho territorio, ¿verdad? Y Estados Unidos pues se afianza como superpotencia. Ya lo tienen que tomar en cuenta para cualquier situación que se desarrolle a nivel mundial. Como ustedes ya pues han estudiado, entramos al siglo XX en esa situación, pero en los primeros años, ¿verdad? Estalla una conflagración enorme, ¿verdad? Lo que es la Primera Guerra Mundial. Y ahí en la Primera Guerra Mundial, pues ya habían armas de destrucción muy poderosas, demasiado poderosas, mueren más de 20 millones de personas, ¿verdad? Y Estados Unidos pues juega un papel importante en la Primera Guerra Mundial. Es su vitrina, primer vitrina que tiene para demostrar su poderío. Y entra pues a la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, durante la guerra? Woodrow Wilson. Como ustedes saben, los presidentes de Estados Unidos sí son estadistas, ¿verdad? Muchos son estadistas, personas muy versadas, muy inteligentes, aunque no, si no saben, pues escuchan, porque han tenido asesores buenísimos. Woodrow Wilson tenía nada menos que a John Adams como su asesor. Realmente los 14 puntos de Wilson son un documento que John Adams faccionó y se lo dio a los Estados Unidos, ¿verdad? Al presidente de los Estados Unidos, a Woodrow Wilson. Y es así, pues, como se trata de perfeccionar el derecho internacional. Eso es lo importante, ¿verdad? Que viene a nuestro tema. Que todos estos acontecimientos tratan de, y de hecho lo logran, perfeccionar al derecho internacional. Dice aquí el doctor Larios, Woodrow Wilson fue el 28 presidente de los Estados Unidos de América y probablemente uno de los más admirados. Gente muy preparada, ¿verdad? Y muy nacionalistas. Se esforzó por mantener a su país fuera de la Primera Guerra Mundial, como lo hicieron también en la Segunda, tratar de mantenerse al margen. Hasta que, forzado por las circunstancias, involucró a su país en una cruzada por salvar la civilización occidental. Como les digo, siempre aducen un parámetro ético, ¿verdad? Para participar en estas situaciones. Durante la guerra se empeñó en conseguir una paz sin victoria y su idealismo lo llevó a sostener siempre la autodeterminación de los pueblos. Y, eso es lo importante, la fundación del primer organismo internacional universal, que es la Sociedad de Naciones. ¿Verdad? Él abogaba, pues, por la libertad del mundo.
8 de enero de 1918, Wilson enumeró en uno de sus discursos lo que se conoce como los 14 puntos de Wilson, que no eran ni más ni menos que las bases sobre las cuales debía asentarse la paz y el fin de la guerra. Los 14 puntos giran alrededor de 3 ideas fundamentales. Fíjense, qué importante. Ya habíamos visto la doctrina Monroe, ¿se acuerdan ustedes? En 1828, por ahí, ¿verdad? La doctrina Monroe, importantísima para el ámbito internacional. Y ahora viene otro presidente de Estados Unidos a darnos otra cátedra de liderazgo, ¿verdad? Pero Wilson no tenía a John Adams, es Monroe que tenía a John Adams. Wilson tenía otros asesores, ¿verdad? Bueno, 3 ideas fundamentales. Libertad de los pueblos o liberación de los pueblos. Justicia para amigos y enemigos. Y fundación de un organismo internacional de ámbito universal. Imagínense qué postulados tan importantes en el 18, miren, en los estertores de la Primera Guerra Mundial. Dice, en los 14 puntos podemos resaltar de los 14 puntos de Wilson, 1, en adelante solo podrá firmarse tratados públicos. Quedan excluidos por consiguiente todos los tratados secretos. Y ahí fue el primer rompimiento del derecho internacional en previa a la Segunda Guerra Mundial. Porque Stalin y Hitler firmaron un tratado secreto cuando se repartieron Europa. Y eso ya en ese tiempo ya no podría darse. Ya no, ¿verdad? Era atentar contra el derecho internacional. 2, libertad absoluta de navegación en todos los mares fuera del mar territorial. Ya sabemos qué es el mar territorial, ¿verdad ustedes? Después de ello, hay libertad, pues se llama libertad de los mares, ¿verdad? Tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. 3, supresión de barreras aduanales para el comercio internacional entre naciones que cooperen a la paz y su mantenimiento. Como en Estados Unidos siempre le interesó lo que es el aspecto económico, ¿verdad? 4, armamento reducido al mínimo compatible con la seguridad internacional. Eso es muy importante porque esos principios se utilizan hoy. Por ejemplo, soñemos un poco, ¿verdad? Que Guatemala tiene dinero para comprarnos 10 MiG, ¿verdad? Un portaaviones, etcétera. Hay unos 500 o 1000 tanques, ¿verdad? No muy fácilmente los puede comprar, porque eso desestabiliza el equilibrio internacional. O sea, nosotros hoy por hoy, en el lugar en que estamos condenados a no pasar de ciertos límites, porque la comunidad internacional nos pone en nuestro lugar. Y por eso en estos principios, ¿verdad? Armamento reducido al mínimo compatible con la seguridad internacional. Bueno, y nosotros decimos, ¿quién mide el incremento armamentista de Rusia, de Reino Unido, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, incluso de Italia, de China, de Japón, Corea del Norte? Y ahí es donde yo les digo, el derecho internacional tiene postulados doctrinarios muy importantes, tiene leyes muy importantes, pero muchas veces la realidad topa con todo ello. Y eso lo estamos viendo pues en estos principios. ¿Quién limita a esos países?
Si ustedes han tenido curiosidad y han analizado o se han metido a internet a ver el poderío militar de estos países, vean lo que pasa. Y si China se decanta por Rusia, va tras Corea del Norte. Y Corea del Norte está entre los 8 ejércitos más grandes y poderosos de la Tierra. Bueno, entonces dice, armamento reducido al mínimo, ¿verdad? Todos los pueblos son libres de autodeterminación. Otra cuestión, ¿verdad?, que se están violando. Y fundación de una sociedad general de naciones con el fin de proteger a todas las naciones, grandes y pequeñas, sobre la base de la igualdad soberana. Bueno, entonces, con estos postulados ya se empieza a trabajar sobre la creación de este organismo internacional y nace lo que es la Sociedad de Naciones en 1919, hace más de 100 años, ¿verdad? El Pacto de la Sociedad de Naciones, ¿verdad?, se firma en 1919. Y también fíjese cómo es coincidente, ese mismo año, en 1919, se firma en París el Tratado sobre la Cámara de Comercio Internacional. Como los países estaban viendo la guerra, pero no dejaban la actividad la comercial. Ustedes miran quién predomina ahí, ¿verdad? Se firmó en París también el tratado de se fundaba, mejor dicho, tratado no, porque no están los estados, no es gubernamental. La Cámara de Comercio Internacional es gremial. Pero miren dónde andaban los líderes comerciales, ¿verdad?, particulares, también en lo suyo, reorganizando el comercio mundial, ¿verdad? A la par de este Pacto de Naciones se firmaba un convenio, ¿verdad?, a nivel privado de gremial, ¿verdad?, de comercio mundial también. Entonces se crea la Sociedad de Naciones. ¿Y por qué es importante la Sociedad de Naciones? Porque es el antecedente directo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, consta de Asamblea General, Consejo, órgano administrativo permanente, Tribunal Permanente de Justicia. Este Tribunal Permanente de Justicia fue magistrado ad hoc de ese tribunal un brillante abogado guatemalteco, catedrático de Derecho Internacional de nuestra facultad, a toda honra, el doctor Carlos García Bauer. Fue magistrado ad hoc del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. La Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, miren dónde nace antes de las Naciones Unidas. Pero, como ustedes saben, no pudo evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero a la par de ello también nacen los pactos de no agresión. Entonces ahí ya formalmente, eso es lo importante, ¿verdad? Formalmente los estados se comprometían a no atacarse, a permanecer neutrales en asuntos de guerra, no firmar pactos de cooperación económica con atacar a cualquiera de las partes, no firmar pactos políticos o bélicos con terceros estados, ¿verdad? Entre los pactos de no agresión más famosos, dice, tenemos los llamados pactos de Locarno, suscritos en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Italia, pacto de Brian-Kellogg, entre otras, dicen, ¿verdad? Bueno, aquí siguen más, ¿verdad? Está la declaración del Pacto de St. James. Entonces, aquí estamos hablando de antecedentes, ¿verdad?, de las Naciones Unidas. Miren cómo fue naciendo las Naciones Unidas, ¿verdad?
está la Carta del Atlántico, esa literalmente se firmó en el Atlántico, por eso la llaman la Carta del Atlántico. Ustedes la van a leer aquí cuando estudien pues este libro, la Declaración de Washington de 1942. Miren, ya nos venimos acercando a la fecha de fundación de las Naciones Unidas. Dice, bueno, la Declaración de Washington, la Conferencia de Moscú, la Conferencia de Teherán, la Conferencia de Dumbarton Oaks, la Declaración de Yalta. Bueno, ahí viene todo, ¿verdad? Cómo se fue preparando después del, podríamos decir, fracaso, entre comillas, ¿verdad?, de la Sociedad de Naciones. Y llegamos a la Conferencia de San Francisco, en 1945. En 1945, pues, había terminado termina la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores modernos tratan de ver a la Primera y Segunda Guerra Mundial como una misma guerra. Le llaman la guerra del siglo XX. Porque dicen que son casi los mismos actores y en las mismas posiciones. ¿Verdad? Casi. Pero todavía las conocemos hoy por hoy como la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, pues, nos trajo unas situaciones muy importantes como el uso de la aviación en el aspecto militar, el uso de los tanques en la infantería, en las fuerzas armadas, y el desarrollo, pues, de armas de destrucción muy amplias, ¿verdad? Pero dentro de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ya habíamos hablado, ¿verdad? Sea ese periodo que se llama entreguerras, de 1919 a 1939, pongámosle, ¿verdad? 20 años. Ahí pues se cimienta, empieza a solidificarse una nueva potencia, la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la revolución bolchevique, que tiene como ambición expandir el socialismo y el comunismo por todo el mundo. Y encuentra pues su oposición regularmente en Occidente, ¿verdad? Parte de Europa y Norteamérica, Estados Unidos y Canadá principalmente. Desarrollan una forma de relación tensa. Y tienen que encontrarse en la Segunda Guerra Mundial y tienen que colaborar, porque uno de los bandos era muy fuerte, ¿verdad? Representado por Estados Unidos, por Alemania, Italia y Japón, básicamente. Parece que España estaba por ahí tras bambalinas, colaborando con Francisco Franco, ¿verdad? Se tiene mucha información de que España colaboró mucho tras bambalinas, ¿verdad? Con el eje. Él se le llaman el eje. Y son los que pues se desarrollan situaciones bélicas, ¿verdad? Confrontativas contra el mundo. Le responden otras potencias mundiales y ahí, como digo, son ejércitos muy poderosos que necesitaban la fuerza también del mundo, ¿verdad? Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia comandan el bando aliado. Participan muchos países, ¿verdad? Muchos otros países, no solo ellos, pero realmente los que pusieron más fueron estos 4 países y dirigieron pues el bando aliado, ¿verdad? ¿Esto qué viene? Que esto nos va a demostrar un nuevo orden mundial y va también a exigir el perfeccionamiento del derecho internacional.
podríamos decir que fracasó, ¿verdad?, el derecho internacional al no poder evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí ya se pasa a otra escala en cuanto al conocimiento aplicado a las armas bélicas. Ustedes ven la creación de la bomba atómica. Ya se utiliza pues otro sistema diferente. Ya no es la pólvora, ¿verdad? Ahora es a nivel nuclear, atómico. O sea, es un paso horroroso, ¿verdad?, en poder destructivo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque todo esto se toma en cuenta para organizar el mundo nuevo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos son elementos que deben tomarse en cuenta para perfeccionar el derecho internacional. Y el derecho internacional los visualiza a través de los dirigentes mundiales. Y es por eso que se desarrollan todas estas reuniones que les hablamos, ¿verdad? La conferencia de Moscú, la declaración de Washington, la conferencia de Teherán, la conferencia de Dumbarton Oaks, la Carta del Atlántico, la declaración del Pacto de St. James. Todo esto es una respuesta a esa realidad que existe. Y pues, el mundo pues se prepara. Cuando capitula Alemania, la Unión Soviética desplegó sobre Berlín 65,000 toneladas de TNT, el equivalente a 65,000 toneladas de TNT para tomar Berlín. Y Estados Unidos, para capitular a Japón, se dieron cuenta, ¿verdad? Las bombas atómicas. En el primer segundo mueren 49,000 personas. Y un hongo radioactivo de 12 kilómetros de alto. Imagínense ustedes. Todo eso tuvo que haber llamado a la reflexión, ¿verdad? Nosotros no habíamos nacido, yo todavía no había nacido en ese tiempo, pero tuvo que haber llamado a la reflexión a las generaciones que vivieron eso, ¿verdad? Mi papá me contaba que fue espantoso cuando supusieron esa noticia y salieron los periódicos. Fue algo increíble, ¿verdad? La bomba atómica. Entonces, estos dirigentes de Estados Unidos como dirigente mundial, ahí Estados Unidos se gradúa de superpotencia. Y la Segunda Guerra, el final de la Segunda Guerra Mundial desplaza los polos de poder mundial de Centro Europa, ¿verdad? Lo desplaza para Norteamérica y Europa Oriental y parte de Asia, con la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Cómo va a convivir el mundo entonces? ¿Cómo podrá convivir el mundo? Alemania nuevamente derrotada. Japón, lo único que pidió al final fue que no se extinguiera la figura del emperador. Y entra en fideicomiso. Esas figuras que hemos visto, ¿verdad?, en la Carta de las Naciones Unidas, fideicomiso. Eso ya no se aplica hoy, ¿verdad? Japón. Y es así pues como un nuevo orden mundial, bipolar, Guerra Fría, que es la Guerra Fría, ¿vale? Una confrontación prebélica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en la cual se disuade a través de la carrera armamentista. O sea, como perros gruñéndose, ¿verdad?, pero no se atacan. Es la Guerra Fría, prebélica, no hay confrontación. Pero sí está en la carrera armamentista.
llegaron las grandes potencias mundiales, todas las potencias mundiales, llegaron a almacenar 50.000 ojivas nucleares, que en su punto más álgido, ahí sí había nacido yo, en los 70 y principios de los 80 ya estaba. Llegó a tenerse un poder destructivo equivalente a 3 toneladas de dinamita por cada habitante de la Tierra. Destrucción total asegurada, le llamaron a ese estado. Que si había una guerra, las dos, no iban a haber ganadores. Entonces era importante, por eso es la importancia de los organismos internacionales, reorganizar y perfeccionar el derecho internacional. Y dentro de esas realidades, ¿verdad?, nace las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco de 1945. Entonces, se firma la Carta de San Francisco por muchos estados, entre ellos está Guatemala, creando la Organización de las Naciones Unidas. Ese nombre de Naciones Unidas fue sugerido por el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Como les digo, ellos son los que mandan, pues, ¿verdad? Sugerido por el presidente de los Estados Unidos para que se le pusiera ese nombre. Y así como nacen las Naciones Unidas. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas basa su existencia y perfeccionamiento en un tratado internacional, ¿verdad?, la Carta de las Naciones Unidas. Ahí está contenida las Naciones Unidas. Y les voy a leer el preámbulo porque es importante el preámbulo. Les va a poner en la época en que estaban viviendo. Dice: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Con eso empiezan, fíjense ustedes. Con eso empiezan. La guerra, ¿verdad?, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, de las naciones grandes y pequeñas. Miren qué amplias esas declaraciones, amplísimas. Se puede ir desmenuzando ahora cada situación. A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados. El principio pacta sunt servanda. Reafirman el principio pacta sunt servanda. Obligatoriedad de cumplir los tratados, ¿verdad? A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional, fíjense, otras fuentes, resoluciones, ¿verdad?, de organismos internacionales. A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. A promover el progreso social. ¿Cómo estábamos nosotros en 1945? Creo que menos peor, en términos reales estaban menos peor que ahora. Pero si en ese tiempo volteábamos la vista a China, a Vietnam, a Medio Oriente, esos países de Medio Oriente eran países pobres, muy pobres. Esos hasta más de poco empezaron a florecer. Esos países eran pobrísimos. No sé, estaban los Emiratos Árabes. Eran demasiado pobres, gente viviendo en carpas.
muchos nómadas. Y China, Vietnam eran rural, casi 90% rural, y rural pobre. Laos, Singapur. Mira ahora quiénes son. Y nosotros quedamos estancados. Bueno, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de los conceptos más amplios de libertad. A eso ustedes le van a poner finalidades. Esas son las finalidades de las Naciones Unidas. Y después vienen los designios, ¿verdad? Estas primeras fueron finalidades. Y ahora vienen los designios. Ahora me van a buscar ustedes qué es finalidad y qué es designio. Con tales finalidades, dice, ahora los designios, ¿cuáles son? Practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. La paz internacional. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios, que se van a aceptar principios, y en nuestra Constitución, ya vieron que nuestra Constitución no está lejos, dice, con base a principios, reglas, derecho internacional, y aquí dicen, ¿verdad?, en las propias Naciones Unidas, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y asegurar, mediante la aceptación de principios, ¿se dan cuenta? Y la adopción de métodos que no se usará la Fuerza Armada, sino en servicio del interés común. Es decir, las Naciones Unidas no cierran la posibilidad de uso de la Fuerza Armada. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo sí? Cuando es en servicio de interés común. Ahí sí. Cuando es de interés común, sí se puede utilizar la Fuerza Armada. A emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes, y ahí son los plenos poderes, ¿verdad?, encontrados en buena y debida forma, o sea, hay que calificar los plenos poderes, no solo presentarlos, se presentan pero se califican. Debida forma, han convenido en la presente Carta de Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Bueno, y aquí ya vienen, pues, toda su estructura, ¿verdad? Sus órganos. Entonces vemos que la Carta de las Naciones Unidas se compone de 19 capítulos, y así está dividida en capítulos, y tiene 19 capítulos. ¿Cuáles son esos capítulos? El capítulo 1, propósitos y principios. Capítulo 2, miembros. Capítulo 3, órganos. Capítulo 4, la Asamblea General. Esos son órganos, fíjense. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad. El capítulo 6, arreglo pacífico de controversias. Capítulo 7, acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Ahí estamos en Rusia, miren, en esta parte, ¿verdad? En el capítulo 7, numeral Romano 7. Capítulo 8, acuerdos regionales. Capítulo 9, cooperación internacional económica y social. Capítulo 10, el Consejo Económico y Social. Capítulo 9, declaración relativa a territorios no autónomos. Eso es no mucho hoy.
12, régimen internacional de administración fiduciaria. Tampoco se aplica mucho. De hecho, hasta no tengo conocimiento, no se aplica, no está aplicado en ningún momento de estos días, ¿verdad? Capítulo 13, el Consejo de Administración Fiduciaria. Capítulo 14, la Corte Internacional de Justicia. Capítulo 15, la Secretaría. Capítulo 16, disposiciones varias. Capítulo 17, acuerdos transitorios sobre seguridad. Capítulo 18, reformas. Capítulo 19, ratificación y firmas. Esto podríamos hablar que es la estructura, ¿verdad? El esqueleto de la Carta de las Naciones Unidas. Pero además de finalidades, además de designios que están contenidos en el preámbulo, también cuenta con propósitos y también principios. Imagínense todo lo que alimenta este cuerpo, ¿verdad? Jurídico. Bueno, los propósitos dicen mantener la paz y la seguridad internacionales a grandes rasgos, ¿verdad? Fomentar en las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto, ¿verdad? Al respeto a muchos parámetros de derecho internacional, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Bueno, pero también cuenta con principios que estén en el artículo 2. Para la realización de los propósitos, sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. 1. La organización está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. Esto podemos también tenerlo presente en nuestra Constitución. Cuando dice se regirá, vamos a ver. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con principios de derecho internacional. Aquí estamos viendo los principios de derecho internacional. Igualdad soberana de los estados, en el artículo 2 de la Carta de la ONU. Cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas, pacta sunt servanda. Ese es un principio de derecho internacional. Arregle controversias internacionales por medios pacíficos. Abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Otro principio. Prestar a las Naciones Unidas toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza y abstenerse de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización esté actuando. Entonces el numeral 5 tiene la participación y colaboración de los órganos de los estados de las Naciones Unidas, de los miembros de las Naciones Unidas, desde el punto de vista positivo y negativo. Del positivo, prestar ayuda a las Naciones Unidas, en caso esté tomando medidas, ¿verdad? Ayudarla. Y negativo, abstenerse de dar ayuda a un Estado contra el cual se estén tomando esas disposiciones, esas medidas. La organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios. Fíjense, el principio de observancia universal, en la medida que sea necesario para mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Verdad? Por último, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir. Las Naciones Unidas no tiene derecho de intervención.
Fíjense que, por ejemplo, son tan importantes los principios que en el artículo 6 de esta carta dice: todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta podrá ser expulsado. Tan delicado es que hasta esa consecuencias podría tener, ¿verdad? Bien, entonces también ya habíamos visto ahora las clases de miembros que hay. Son miembros de Naciones Unidas, originarios, ¿verdad?, y admitidos. Los originarios están en el numeral 3 del capítulo 2, el artículo 3, ¿verdad?, del capítulo 2, miembros. Son miembros originarios, dice, ¿verdad? Los que habiendo participado en la conferencia de Naciones Unidas sobre la Organización Internacional de Ciudad de San Francisco, hayan firmado. Pero también dice, ¿verdad?, el artículo 4, numeral 1 y numeral 2, podrán ser miembros de Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz, etcétera, etcétera. La admisión de tales estados, ahí se dice admitidos. Entonces hay dos clases de miembros: originarios y admitidos. Órganos, muy importante. El artículo 7 es muy importante. Aquí nos detalla todos los órganos que integran y componen a las Naciones Unidas. Se establecen como órganos principales y hay órganos secundarios, ¿se acuerdan? Órganos principales de Naciones Unidas: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Dice: se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente carta, los órganos subsidiarios que estimen necesarios. Entonces vemos, las Naciones Unidas tienen dos tipos de órganos: los órganos originarios y los órganos admitidos. Pero también, tiene dos clases de miembros: los miembros originarios y los miembros admitidos, ¿verdad? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene dos clases de miembros: los originarios y los admitidos. Y tiene dos clases de órganos, ahí sí, principales y subsidiarios. Y ahí viene lo que es la Asamblea General. Ya vimos que cuenta con una Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Entonces, la Asamblea nos habla que está integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas. La Asamblea podrá discutir, ningún miembro podrá tener más de 5 representantes en la Asamblea. Funciones y poderes, y aquí vienen todas las funciones. Miren, ¿cómo es el órgano supremo, verdad? Para discutir cualquier asunto o cuestión dentro de los límites de esta carta, cualquier asunto o cuestión. Y así continúa, pues, cómo es la votación. Ahí está el principio de igualdad de los estados en el artículo 18. Cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto, principio de igualdad. Después nos acompaña el Consejo Económico, el Consejo de Seguridad, otro muy importante, el artículo 23, ¿verdad? El Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas. 15 miembros. La República de China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existe,
Tenemos que poner Rusia, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así se llama, es el nombre de su nombre de apellidos, ¿verdad? Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y los Estados Unidos de América. Estos son miembros permanentes. Y tienen el derecho de veto, como habíamos dicho, ¿verdad? Solo ellos pueden ser miembros permanentes. Todo el tiempo están. Pero también hay miembros no permanentes, que son los demás, ¿verdad? Cualquier otro demás que no sea estos. Y están, los miembros permanentes, su nombre indica, siempre están. Mira que los miembros no permanentes se irán rotando cada 2 años. Guatemala haya sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Fue el licenciado Rosenthal, creo que estuvo ahí. Entonces, así continúa desarrollándose los órganos, ¿no?, principales de las Naciones Unidas. Ahí están sus funciones y deberes del Consejo de Seguridad. Cuando hay cuestiones de paz, de guerra, de estabilidad internacional, ahí está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, compañeros, con la promesa que ustedes van a leer esta Carta de Naciones Unidas y la Carta de la OEA, por favor, que les quede esto de deber. Y nos vemos en la próxima clase. Así que un placer estar con ustedes, compañeros, recordándoles que mañana hay examen de, Derecho en la Privada, si no lo han cursado todavía. Pero hay examen de mañana y empiezan las retrasadas, les recuerdo. Así que con su permiso me retiro, jóvenes, y feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Buenas noches.